Fundo Mamay Solina, frente al Boulevard de Asia, cerca a la Plaza de Armas de Santa Rosa de Asia. Sol todo el año, aire libre, casas de campo y playa, rodeada de miles de hectáreas de árboles frutales. 240 metros cuadrados a tan solo $30,000. Una casa se compra una sola vez en la vida. Haz la compra de tus sueños. Entra a www.fundomamaysolina.com o llámanos al WhatsApp 984-3090-92. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal, porque la coyuntura lo amerita. Primero que nada, quiero expresar mi solidaridad con la familia del oficial que ha sido brutalmente golpeado en un operativo en el barrio chino, a la altura del barrio chino, en la Panamericana Sur, en Ica. Todavía está sin confirmar, primero se había dicho que se había muerto, todavía no está confirmada la información, así que no les voy a decir si sí o no hasta que sepa paciencia cierta. Pero la violencia no se detiene, ¿no? La violencia no se detiene y es lamentable que sigamos en este plan, ¿no? Que sigamos con este problema cuando ciertamente el control de daño se puede hacer de mejor manera claramente, ¿no? Y que estén mandando así a la deriva nuestra Policía Nacional realmente me da mucho que pensar. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, o sea, ya en realidad hemos tocado el tema durante toda la semana, pero hay un tema que a mí me preocupa bastante y que veo que cada vez más se viene tratando, se viene hablando, y es el tema de los contratos ley. Cuando protestan, estas personas mencionan mucho, sí, que ya se acaba, se vencen los contratos ley y quieren mantener el poder para que sus amigos, los poderosos, sigan teniendo. Entonces viene siendo algo recurrente. ¿Por qué no hablas de los contratos ley? Entonces, claro, uno tiene una concepción de lo que puede ser un contrato ley, pero no sabemos, digamos, lo que hay atrás, ¿no? Entonces, para eso, si no sabes, no pasa nada, consultas con los expertos. Para eso hemos invitado hoy día a Mónica Yaya, ella sabe de estas cosas mucho más que yo claramente, entonces creo que ella nos puede dar más luces, ¿no? De lo que funciona en este concepto del contrato ley, qué es, cómo funciona ya, ella podrá contestar todas sus preguntas, pero antes de comenzar, no se olviden que tienen que compartir esta transmisión que llega a ustedes gracias a Fundo Mamay Solina. Una casa se compra solamente una vez en la vida, hazlo bien, hazlo en un lugar que no tenga tanto tráfico, así que Fundo Mamay Solina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Compra tu casa en Santa Rosa de Asia, está acá nomás. Si quieres venir a Lima, está acá nomás y te ahorras el mal humor, el tráfico, la bulla, no, allá es un clima templado maravilloso todo el año. También agradecemos a nuestros amigos de la Coordinadora Republicana, a la Abeja y a BHTV que sale a través de la señal de Cable Más. Ahora sí, Mónica, bienvenida a Canchi Concha. Hola, qué gusto, Vania, verte. Me da placer saber que te encuentras bien. Yo me encuentro bastante preocupada y realmente apenada por la situación de nuestro país. A mí me parece muy bien el tema con el que has empezado tu programa, porque más allá de los temas económicos, que son vitales también para el país, creo que nunca debemos olvidar que la principal razón de nuestras reflexiones, la principal razón de nuestros análisis, la principal razón de nuestras protestas, de nuestros reclamos, de nuestras conversaciones, de nuestros diálogos y de esas entrevistas es proteger al ser humano. Y parece que muchos olvidan que el policía es un ser humano. Olvidan que los policías no son millonarios, no son personas... Y tienen derechos humanos, ¿no? Claro, por supuesto. Y en su mayoría son personas de condiciones económicas humildes, que nacen de familias del pueblo, populares. En consecuencia, a mí yo creo que la muerte de cualquier peruano, independientemente de su condición económica o social, debería estremecernos. Siento que nuevamente, como ocurría en la época en la que el terrorismo era considerado un delito, ¿no? A veces nos aproximamos a la insensibilización. Así es. El último policía, algunas notas periodísticas dicen que ha fallecido producto de los golpes que una turba le ha dado. Hay periódicos que todavía no confirman la muerte, pero ese es un joven de 24 años, alguien que puede ser el hijo de cualquier persona de San Juan del Lurigancho, de Ancash, de Puno,
de Madre de Dios que pueda estar escuchándonos. Cuando los chicos postulan a las fuerzas policiales, lo hacen con la ilusión de servir al país. Y yo creo que la percepción que está originando el actuar insensible del gobierno de Dina Boluarte hace creer que la vida de los policías no vale nada, ¿no? Yo creo que... Es como si los estuvieran mandando a morir. Así es como si no les doliera, como si fueran realmente peruanos sin ningún valor para nadie, y por lo tanto no importa que mueran, no importa, no se defiendan. O sea, ya no solamente les han recortado su posibilidad de imponer el orden como la Constitución establece como parte de sus funciones. Es decir, ya no solamente se les ha recortado la razón de ser a la Policía Nacional del Perú, sino que también se ha recortado su derecho de defensa ante una agresión física de una turba. Automáticamente es el delincuente, el agresor, ¿no? El violentador, la persona que faltó a los derechos humanos del otro. O sea, automáticamente la policía ya está satanizada desde Merino, desde la época de Merino, e incluso mucho antes, ¿no? Pero digamos, se ha venido denigrando la institución policial hasta que ya llegaron al extremo de decir, no, es que son ternas infiltrados, son delincuentes. No les consta en absoluto. Y con toda la ligereza del mundo, si a ti te hablo, Marcos Cifuentes, o sea, con toda la ligereza del mundo, miren a ese terna, está a punto de tirarle una piedra. Oye, ¿tú cómo sabes que es un terna? Y son sumamente descarados para expresarse, no tienen idea, y aún así lo dicen solamente con tal de hacer daño, ¿no? Entonces, este nivel de odio que está mostrando esta subversión que hemos venido viendo, ¿no? Demuestra no solamente ya resentimiento, eso ya es un odio visceral, una falta de respeto a la autoridad, a la vida, a la soberanía del país. O sea, hay un montón de cosas en juego y la gente lo está tomando como, ay, pero no te ruquees, perdóname. Mira cómo le han roto los brazos y las piernas a este policía Muñoz. Es un muchacho le han roto los brazos y las piernas, lo han masacrado, han gritado, agarramos a un policía y le han sacado el ancho. Hasta matarlo. Yo vi hace un ratito, acabo de ver un comunicado ya de la policía diciendo que falleció. Qué tristeza. Hay que terminar confirmando, pero imagínate el nivel, ¿no? Yo creo que lo que tienen las personas que a través de un micrófono o de una cámara defienden estos actos de salvajismo, ya están enfermas, ¿no? Tienen un problema de salud mental, porque nadie puede gozar con el sufrimiento de otra persona, sea quien sea. Por supuesto. Y me parece es inhumano. Tengo entendido que por primera vez se ha emitido una sentencia en el Poder Judicial por apología al terrorismo, sí. A los actos por fin. A través de las redes sociales. Yo espero que estas personas que están justificando estos actos de salvajismo sean juzgadas, no por parecer simpáticos, por parecer jóvenes viejos, ¿no? No porque utilizan una cámara y un micrófono tienen derecho a usar los actos de violencia y los actos que causen el sufrimiento a otro ser humano. Yo espero que estas personas sean juzgadas. Mira, yo sé, mi querida Vania, y te digo querida porque tú eres de derecha, yo soy de izquierda, y a pesar de eso, ambas nos tenemos un gran aprecio y cariño. Así ¿verdad? Yo sé que tú me has convocado para hablar del tema de los contratos ley, que es muy importante. Y a propósito de lo que estamos conversando, del tema que tú empezaste tocando en tu programa, yo quisiera comentarles a quienes nos escuchan que los contratos ley fueron constitucionalmente reconocidos en la Carta Magna del año 1993. ¿Por qué? Porque en realidad lo que trataba el Estado peruano en esa oportunidad era de generar las mejores condiciones para la inversión. Pero el escenario en ese entonces no era el escenario que tenemos hoy día. En ese entonces
lo que el pueblo esperaba era que el gobernante dure 5 años, ¿verdad? Por supuesto. Hoy tenemos un escenario distinto. Yo creo que aunque el Estado peruano firme los contratos ley, que son la garantía para los inversionistas, sobre todo extranjeros, que las condiciones no van a cambiar, por ejemplo, en el tema de la legislación laboral, ¿no? Aunque la legislación cambie a nivel nacional, a través de los contratos ley, se aseguraba a los inversionistas que las condiciones laborales que ellos encontraban al momento de firmar los contratos iban a permanecer vigentes, ¿no? Claro. Para quienes hayan firmado esos famosos contratos ley, igual con los tributos, ¿no? Pero yo creo que el escenario que tenemos hoy día es distinto. Aunque el Estado peruano firme un contrato ley, me parece que no va a haber inversionistas que crean en esos contratos ley, porque imagínate, una turba es capaz de sacar a un presidente que ocupa su cargo siguiendo el orden constitucional. Entonces, si la Constitución que garantiza la primacía de los contratos ley no tiene ningún valor para estas turbas de delincuentes, ¿qué inversionista extranjero va a confiar en esos contratos ley que pueden ser pisoteados por una turba, como lo es la Constitución? Ahora, yo tengo mis reservas también frente a los contratos ley. Primero, oportunidad conversamos sobre eso. Yo creo que, a ver, o sea, para ir por partes, porque hay personas que genuinamente nunca han escuchado eso hasta que empezó a gritarlo la izquierda. Yo siempre digo, la izquierda radical y proterruca. Ya no estoy hablando de la izquierda democrática. Yo te agradezco que tú siempre haces esa diferencia. Y es importante hacerla. De manera irresponsable habla de la izquierda, la izquierda, la izquierda. Así es. Y con eso le hacen un favor a los radicales, que yo creo que ni siquiera son izquierdistas, sino simplemente son oportunistas y delincuentes, porque desde mi concepción, un izquierdista es alguien que, digamos, intenta igualar a quien está en condiciones menos favorables para garantizar un acceso democrático a algunos bienes y servicios que todos necesitamos. Eso es, desde mi punto de vista, ser un izquierdista, ¿no? Ayudar a quien está abajo a estar en condiciones iguales que quien tiene. No que ambos bajen, sino que ambos suban. Claro, digamos, o sea, en realidad el espectro es bastante grande. Ya cuando la gente se define, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de arriba, yo soy de abajo, yo soy vegano, yo soy punk, no, o sea, yo de verdad, mira, yo siempre hablo de la política del sentido común, ¿ya? Porque en ambos bandos hay gente locaza, ¿no? En ambos bandos hay gente que no necesariamente es ética. Y también hay que comprender que, digamos, la socialdemocracia que se practica, digamos, en el partido aprista o en Acción Popular más allá, más a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda, porque es la verdad, ¿no? Digamos que esa socialdemocracia es discutible. O sea, puedes debatir, puedes construir por sobre esas ideas, pero con la izquierda radical y proterruca no se puede negociar. Ellos son destructores. Y si la gente no lo sabía, los terroristas odiaban al APRA. Para que sepan. Los siguen odiando porque los detestaban. Es que es importante decirlo. Ven al APRA siempre como su competencia, ¿no? Exactamente, es que el APRA hizo eso. Exacto. El APRA le quitó el pueblo a la izquierda. O sea, para los que no saben. Porque el APRA nació de una alianza entre los trabajadores manuales, llamemos obreros, agricultores y estudiantes universitarios. Por eso se habla de la alianza entre los obreros manuales y los trabajadores intelectuales, ¿no? Entonces el APRA nació y, por ejemplo, sin ánimo de querer decir cosas buenas de mí, por ejemplo, yo estoy trabajando con los pescadores que están perjudicados por la empresa Repsol, que ha contaminado el mar y no los indemniza, con microempresas peruanas que han sido estafadas por las grandes constructoras chinas. Entonces, el APRA es una ideología fundamentalmente de izquierda, y eso es lo que pone furiosos
a los comunistas, a los radicales, porque el APRA no solamente llega con una ideología de izquierda, sino que además es una ideología que propone, que construye, que dialoga, que llama al respeto de los derechos humanos, que anhela que haya más clase media que clase pobre, contrariamente a lo que quieren los comunistas. Los socialistas, ¿no?, del siglo XXI. Exacto, y esta izquierda radical y proterruga, claro. Exacto, que se benefician con la pobreza. Contrariamente a lo que creen ellos, que todos deben compartir pobreza, los apristas pensamos más bien que mientras más clase media haya, mejor va a estar un país, y es por eso que se trabaja en educación fundamentalmente, en salud, y bueno, entonces con los hechos se habla, ¿no? Y ya estamos viendo cómo van destruyendo el país, ya no sé cuánto, creo que, ¿cuánto tiempo vamos? Ya más de 10, 12 años, ¿no? Sí. 12 años de destrucción del país desde Ollanta Humala, con un discurso populista, pero para nada a favor realmente del pueblo, porque desde que entró Ollanta Humala, la economía ha desacelerado su crecimiento. Ahora ellos muchas veces se llenan la boca diciendo, sí, pero el crecimiento económico no significa crecimiento social. Bueno, es que el crecimiento social se apoya en el crecimiento económico. Claro. Y ya estamos viendo que su fórmula no funciona para nada. Esa es la razón por la que los comunistas odian al APRA, porque en los hechos el APRA ha demostrado que para hablar de democracia, en primer lugar, tenemos que hablar de respeto a los derechos humanos, respeto a la paz, que nosotros llamamos la paz es el arma del civil, y así lo dice una de nuestras canciones, ¿no? Ven, únete a nosotros para lograr la paz, que es el arma del civil. En cambio, los comunistas, los radicales piensan que la violencia es la partera de la historia. Mira hacia dónde nos ha conducido. No, y en verdad, mira, o sea, en realidad yo decía esto también porque durante la época del terrorismo más sanguinario, más radical, más violento de todos, uno de los partidos que más sufrió fue el APRA. O sea, los terrucos, o sea, empezaban a perseguir a apristas en las cafeterías de por ejemplo, la Universidad Continental. Así es. En la Universidad Continental de Huancayo, yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas de la universidad es aprista, ¿ya? Y su mamá y su papá fueron perseguidos en Huancayo, ¿ya? Y ella es, de hecho, sobrina de Nidia Vilches, ¿no? Entonces sabe más o menos cómo funciona el mambo ahí, ¿no? Y digamos que el terrorista detesta con su alma al APRA porque no es de derecha. Exacto. Porque es de izquierda, y es un partido que de alguna manera le robó al pueblo para llevarlo a un ámbito más académico, más de discusión, más pensante, uniendo lo que bien acabas de decir, ¿no? El obrero con el académico. Digamos que esa es la parte histórica del programa, porque así es importante decirlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque la cantaleta de estos patas es fujiaprista, aprofujimontesinista, ¿no? Porque ya no saben qué más hacer, ¿no? Para unir conceptos que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Y que realmente le han hecho daño a la narrativa terrorista en el tiempo, porque hay gente que resiste, que es parte de esos partidos. Ahora, sí es importante que de pronto la gente comprenda de qué va, ¿no? Porque no se trata simplemente de, ya, mira, los contratos ley son esto, y bueno, digamos que quieren reclamar porque dicen que se van a renegociar. Pero como bien acaba de decir, o que se van a vencer algunos, ¿no? No sé bien cómo es la rumba ahí, pero digamos, ¿no? Ellos están palteados porque detestan también la inversión privada. Y en un contexto como el que tenemos ahorita, no es que sea el paraíso para empezar a invertir en el Perú. Es el momento más incierto de todos, lleno de violencia y con una política sumamente inestable. Entonces, así hay un contrato ley de por medio que te garantiza que mañana Cerrón no se siente en ese contrato, ¿no? Así es. A ver, empezando, digamos, por el principio, ¿qué es el contrato ley? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿No? Claro, mira, el contrato ley, como estábamos conversando hace unos minutos, significa la permanencia a través del tiempo, y aunque la legislación cambie, significa la permanencia de la legislación,
de las leyes que estaban vigentes cuando se firmó ese contrato ley. Si había una ley laboral o tributaria atractiva para los inversionistas, esa ley se iba a mantener para ellos, para los suscriptores de ese contrato, aunque las leyes nacionales cambien. Eso es un contrato ley. Digamos que tus condiciones no se mueven. Las condiciones no se mueven. Eso puede tener algo en pro, puede tener algo en contra, pero ese es el contrato que firmaron algunas empresas, algunos inversionistas internacionales con el Estado peruano y crearon puestos de trabajo, y quienes ingresaron a esos puestos de trabajo dirán si les fue bien o les fue mal. Yo creo que en gran parte les fue bien. Habría que ver qué pasó con aquellos que fueron despedidos, por ejemplo, en Telefónica del Perú, ¿no? Claro. Una gran cantidad de despedidos, yo sé que tuvieron juicios por muchos años, habría que ver qué pasó con ellos, si el Poder Judicial resolvió con justicia sus casos cuando fueron despedidos, porque el Estado peruano vendió las acciones de Telefónica a Telefónica de España, ¿no? Antes se llamaba aquí Telefónica, la compañía peruana de teléfonos, vendió las acciones a Telefónica de España, y Telefónica de España compró esa empresa que antes era estatal con esas condiciones, bajo esas condiciones de inversión, claro, incluso con la posibilidad seguramente de despedir a esa gran cantidad de trabajadores. Bueno, ¿qué sucede? Todo para que den este servicio de internet, Movistar, en serio, para eso, ya. Yo creo que hubo algunas condiciones laborales desfavorables para muchos trabajadores del Perú. Habría que saber qué sucedió además con la inversión de Telefónica en el Perú, y hay que tener mucho cuidado en ese análisis, porque lamentablemente en esas negociaciones del contrato ley y de su renovación tuvo que ver un personaje nefasto para el Perú, que fue Popio Olivera, el señor Fernando Olivera, porque él mismo lo dijo, que estaba preocupado por la renovación del contrato de Telefónica con el Perú. Entonces, ay, ese sujeto es repugnante. Pero suponiendo que todo haya sido perfecto, ¿no? Yo creo que hoy esos contratos ley realmente no son seguridad para nadie, no son garantía para nadie, porque ya llevamos más de 10 años con la izquierda radical gobernándonos, aunque ellos quieran decir que no son radicales, nos han gobernado la izquierda radical y toda su bolsa de corrupción, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta algo, estimada Vania. Mira, tú te das cuenta que cuando ellos hablan siempre lo hacen con vaguedades, ¿no? Sí, los contratos ley. A ver, sentémonos, ¿de qué contrato ley me hablas? Los contratos ley tienen vigencia de 40, 50 años, 30, 20. ¿De cuál de todos los contratos ley estás hablando? Para empezar, saber claro. Si efectivamente está por vencerse, si efectivamente necesitan renovarlo, si, o de repente todavía faltan 20 años para que venzan. O sea, hablemos. ¿Sabes qué? ¿A qué me hace recordar ese tema de los contratos ley? Cuando dice, sí, los contratos ley, Constitución? no saben qué artículo constitucional es el que quieren cambiar. Me recuerda a otro personaje nefasto que es Fernando Tuesta en el Jurado Nacional de Elecciones. Uf, claro que sí. Solamente quiero hacer un paréntesis chiquitito para que nos entiendan. Fernando Tuesta ha sido contratado todos los meses en el Jurado Nacional de Elecciones, y cuando el mes que no era contratado, le multiplicaban 13.500 por 2 o por 3 por los meses que no había sido contratado, de tal manera que cada mes recibió 13.500 soles. Eso se llama pitufeo en los contratos, el famoso fraccionamiento para contratarlo cada mes por cifras chiquitas y no someterlo a un concurso público como corresponde. ¿Qué sucede? Sale su protector, Jorge Luis Salas Arenas, y dice, lo que pasa es que quienes están diciendo que se ha fraccionado el contrato no saben, porque ese contrato se firmó al amparo de la ley del presupuesto del año 2021 que permitía a los organismos electorales contratar sin aplicar la ley de contrataciones del Estado. Pero lo que no dice es que esa norma que le permitía exonerarse de la ley de contrataciones del Estado, que le permitía contratar por muchos montos chiquititos, era solamente para el proceso electoral. Y el proceso electoral terminó el 6 de agosto del año 2021 cuando proclamaron presidente a Pedro Castillo. Pero a Fernando Tuesta lo siguieron contratando en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, exonerándolo de la ley de contrataciones del Estado. Y cuando los periodistas lo entrevistan, dice, es que no saben, no conocen,
no conocen la ley del presupuesto, pero ningún periodista le dice de qué artículo me habla. Leamos el artículo. Claro. Acá dice que esa norma excepcional era solo para procesos electorales, pero tanto Fernando Tuesta como a Jorge Luis de las Arenas les gusta hablar con generalidades, claro, ambigüedades. de manera vaga. Lo mismo que están haciendo los aquellos terroristas que están atemorizando a la población, no solamente de Lima, sino de Puno, de Cusco, de Arequipa, ¿no? Cuando les dicen, ¿qué artículo constitucional quieres cambiar? Toda la Constitución. Porque la Constitución siempre. Es algo importante, ¿no? El proceso, no el resultado. Puro palabrerío, puro flor, hay que cambiar, ¿no?, toda la Constitución, porque vende nuestros recursos, cede nuestros recursos a los extranjeros y a las transnacionales. Exacto. ¿Dónde dice eso, papi? ¿Dónde? Igualito, el mismo floro ¿En qué que parte? Tuesta y Jorge Luis de las Arenas del Jurado Nacional de Elecciones. Y es lo mismo que están haciendo con los contratos ley, ¿no? Que claro, dicho sea de paso, es lo mismo, yo tengo mis cuestionamientos a los contratos ley, ¿ya? Yo los tengo. Pero es normal. Es como decir que la Constitución esté 100% bien. Hay que decirlo, ¿no? O sea, ¿no? Tiene un montón de cosas que todavía le faltan, tiene vacíos, tiene una serie... Pero, a ver, digamos, no voy a cambiar la Constitución porque tiene un par de errores, hay que cambiarlos a través de reformas constitucionales. Los contratos ley, o sea, tampoco es que saqueen el país como hay un montón de gente que... Porque esa es la que más he leído, ¿ah? La que más he leído en mis redes sociales, por lo menos, es, Vania, los contratos ley están saqueando nuestros recursos y los ceden a empresas extranjeras. ¿Dónde dice? Mira, ¿cuál? Lo que está saqueando nuestros recursos es la corrupción. Por la corrupción, por ejemplo, Repsol no indemniza hasta la fecha a los pescadores que han sido perjudicados por el derrame de 12,000 barriles de petróleo en el mar peruano desde Ventanilla hasta Huacho. Así es. ¿Y por qué digo que la corrupción es la culpable de esta situación? Porque el gobierno de Pedro Castillo con Aníbal Torres y el gobierno de Dina Boluarte, desde enero del año 2022 hasta ahora, es decir, desde hace más de un año, no emiten un informe, el informe que debe emitir el Estado peruano, determinando la dimensión del daño, de dónde a dónde, cuántos años va a tardar en repararse este daño ecológico que han causado. Y eso es solamente la corrupción, no es la Constitución. En consecuencia, cuando yo digo, tengo mis cuestionamientos contra esos contratos ley, yo creo que eso debe ser mejorado de tal manera que quien comete delitos ecológicos como el cometido por Repsol, que se olvide de su contrato ley, que se olvide, porque ha cometido un acto de irresponsabilidad con el Perú. Totalmente. Pero eso, ese acto de irresponsabilidad y de falta de indemnización no es culpa de la Constitución del 93. No tiene nada que ver. De la corrupción de quienes dicen que la Constitución del 93 tiene la culpa de todos los pecados del mundo. Así es. No, y a ver, que no se acostumbren también estos oportunistas del Partido Morado, como el señor Daniel Olivares, pues que yo me acuerdo, pues, porque justo fui a hacer un reportaje a Repsol, a la refinería de La Pampilla, cuando fue el derrame. Y después me fui hacia el norte, viendo cómo seguía, ¿no?, haciendo daño. Hemos pasado Chancay y seguía con el derrame, los pescadores no sabían qué hacer. Y no se olviden que fue ahí que le pasamos nosotros, los de Proyecto Libertad, le pasamos a Beto unos videos donde Dina Boluarte daba unas canastas vacías. No se olviden de eso. A ver, a todos los que... Oposición, claro, como siempre, oposición, ¿no? Claro. La hermosa oposición, maravillosa oposición que se emociona con Dina, ¿no? Y se le eriza la piel. Ay, mira, dijo que no va a renunciar. Está bien, a mí también me dio risa que diga que no vaya a renunciar porque me encanta ver progres llorando, o sea, me fascina. Pero eso no quita que yo he estado en contra de Dina Boluarte desde el día que asumió y nadie me lo puede negar. ¿Me dejo entender? Claro. Porque ella siempre ha sido así. Y ella ha sido parte del gobierno de Castillo, no se olviden de eso. Ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y fue a dar estas canastas que estaban vacías, las cajas tenían 3 menestritas, una botella de aceite. O sea, no se olviden de que fue Dina la que hizo eso y nadie habló de, oye, hay que renegociar el contrato de ley. No, mira, jamás. Una cosa que yo digo, y lo digo también del señor Daniel Olivares, que está ganando plata con la tragedia de los pescadores de Repsol,
yo, por ejemplo, defiendo a los pescadores de Repsol de manera absolutamente gratuita, pero parece que esa tragedia ha sido motivo de satisfacción para algunos, como el señor Olivares, que, una tragedia de inmediato, ¿no? Empezó pues con... Hay que sacar un video sensacionalista en Océana. Estarán ganando y yo no veo un resultado positivo de ese trabajo. Pero además de eso, yo nunca vi a Daniel Olivares, por ejemplo, marchando como fuimos marchando de manera pacífica con los pescadores hasta el Jirón Junín, en donde no nos dejaron pasar para llegar hasta la puerta del Palacio de Gobierno para reclamarle a Pedro Castillo, sin palos ni piedras. Seguramente si iban con palos y piedras nos iban a respetar más. Nosotros simplemente fuimos con megáfonos y carteles. Pasó por nuestro costado el supuesto luchador del pueblo, Guillermo Bermejo, y pasó riéndose, escondiéndose, y no se detuvo ni un minuto a pedir justicia por los pescadores del mar peruano afectados por la irresponsabilidad de Repsol. Yo nunca he visto a la señora Dina Boluarte, nunca le he visto marchando contra la corrupción, a Rocío Santisteban, a Flor Pablo, a Susel Paredes. Nunca los vi marchando contra la corrupción de Pedro. No solo se indignan si hay género. Y a todos los que están ahorita cometiendo delitos de terrorismo en las calles del Perú, nunca los vi marchar contra la corrupción de Pedro Castillo. ¿Por qué? Yo tampoco. Porque ellos se alimentaron de esa corrupción, porque ellos financiaron a la fórmula de los candidatos, del candidato Pedro Castillo y de su candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte. Y es por eso que Dina Boluarte hoy día no tiene ni la interesa ni la autoridad moral para llamarlos terroristas como corresponde que sean llamados. Les tiene miedo y es por eso por supuesto que no permite que la policía los toque. En consecuencia, yo creo que todos esos que salen ahora a marchar, a agarrar a palos a los policías por la desigualdad, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo contra la desigualdad? ¿Acaso no han aislado Madre de Dios? Madre de Dios está viviendo en estos momentos una crisis humanitaria. No tienen para comer. ¿Qué están haciendo esta gente? Los narcoterroristas, los traficantes de personas, los contrabandistas, los mineros ilegales, que son los que están financiando estos actos de violencia. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están trabajando por el país? Falso, porque los están aislando a los cusqueños, a los arequipeños, a los puneños y ahora a los de Madre de Dios, a los iqueños. Están aislados y están peor que nunca. Aquí en Lima todavía podemos defendernos, todavía podemos trabajar, todavía podemos recursearnos. En las regiones no. Y ese es consecuencia de los actos vandálicos de quienes votaron por la fórmula de Dina Boluarte. Yo creo que Dina Boluarte responsabilícense por su voto, la quieren sacar, pero ustedes han votado por ella. Así es. Yo creo que Dina Boluarte debe irse, porque Dina Boluarte fue corrupta desde que postuló a la vicepresidencia. Salina Verde con Susana Villarán. Por supuesto. Pero mira, Dina Boluarte, no sé si recordarás que denunciamos que estaba cobrando su remuneración habiendo pedido licencia sin goce de haber porque era candidata a la vicepresidencia de la República. Cobró su remuneración estando con licencia sin goce de haber en marzo y en abril del año 2021. ¿Qué hizo para defenderse? Reñec salió a decir a través de las redes sociales y los medios de comunicación que era falso, que no había cobrado su remuneración. Hubo un fiscal de nombre Raimundo Mina que escuchó la noticia, solicitó información a Reñec y Reñec les contestó el 2 de julio del año 2021, o sea, antes que asuman el gobierno Perú Libre. El 2 de julio del año 2021, Reñec le contestó al fiscal Raimundo Mina, le dijo que en realidad sí había cobrado Dina Boluarte la remuneración, pero que ya la había devuelto el 2 de julio. El fiscal encontró una carta del 4 de julio en la que Reñec le pedía a Dina Boluarte que devuelva la plata. Es decir, Reñec le había mentido al fiscal y por eso hoy el fiscal tiene denunciadas tanto a las más altas funcionarias de Reñec como a Dina Boluarte por instigar a estas funcionarias a mentir que había devuelto el dinero cuando todavía no lo había devuelto. Hay gente que se olvida de quién es Dina, ¿no? Yo creo que se olvidan a propósito. Sí, pues es que les toca creer. Porque están viendo negocios, porque están ahí
haciendo pues sus acuerdos seguramente para que algunos contratos se firmen, algunas cosas no cambien. Entonces, por eso, los vándalos que están saliendo con sus palos y sus piedras están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, porque ellos sienten que los ha traicionado. Yo creo que no los ha traicionado, porque los sigue dejando hacer lo que se les da la gana, matando no solamente policías, porque muchas muertes de esas 50 de civiles reportadas son culpa de estos vándalos. Por supuesto. O sea, es tan tóxico el legado de noviembre de 2020 que creen que todo el mundo ha muerto a manos de la policía. Así es. En serio. Es. Y acuérdense que no solamente hay videos de la policía siendo abusiva, que en verdad son videos cortados, ¿no? Sino, o sea, hay muchísimos videos de vándalos diciendo, el que abra su negocio, saqueo. Exacto. Si abren ustedes, si vemos a un mototaxista funcionando, vamos a tener que justiciar al hermano. Perdón. Sí. ¿De qué estamos hablando? Es gente que quiere violentar a las personas que no se unen a su lucha armada. ¿A qué me suena eso? Mónica, a ver, ayúdame a acordarme. ¿A qué suena eso? O sea, pero no quiero terruquear, ¿no? Porque no quiero ser DBA. Entonces, terroristas, pez. Ya en verdad dejen de dorar la píldora, así funciona. Ahora, yo de todos modos quiero hacer una digresión, ¿no? Los que vienen a Lima armados de palos, piedras, bombas, cosas para incendiar. Hasta armamento ilegal, gasolina. Yo creo que quienes vienen con esa intención son terroristas. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Puno? Tengo un amigo al que llamé para saber cómo estaba y él cuando me contestó me dijo, no, yo me he venido a Lima porque 2 días antes que suceda lo de la muerte del policía en Puno, ya pasaban con su megáfono diciendo que teníamos que salir a marchar. Entonces, me cuenta este amigo de Puno, me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era escapar. Conversé con mi esposa, agarramos a nuestra niña, le mentimos que nos íbamos de paseo, nos pusimos la mochila, hemos salido de Puno, llegamos a Arequipa, tuvimos que retroceder, avanzamos y así hemos llegado hasta Lima. Y nos salvamos, porque si no en estos momentos estaríamos marchando a la fuerza. En consecuencia, lo que han hecho... Lo que te digo, no marchas, te justician. Exacto, ¿no? Ha sido secuestrar personas, por lo menos en Puno, te lo puedo decir con conocimiento de causa, han secuestrado personas para que salgan a marchar. No sé qué estará, no sé cómo habrá sido en Madre de Dios, qué estará pasando en estos momentos. En Ica hay precisamente compañeros apristas que están ayudando a desbloquear lo que los vándalos terroristas han bloqueado. En consecuencia, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo grande por separar la paja del trigo. No todos los que marchaban en Puno, en Cusco, en Arequipa eran terroristas. En Cañete también han estado tratando de obligar a la gente a cerrar sus negocios y salir a marchar. No han tenido tanto éxito en Cañete. Pero definitivamente, quien viene hacia Lima armado con palos y piedras y cosas para incendiar, yo creo que estamos hablando ya de terroristas. Por supuesto. No, es que es evidente, porque además, a ver, yo entiendo a la gente que, digamos, es forzada, y me da pena, porque eso es lo que yo dije desde un inicio, ¿no? Yo sé que hay gente inocente que ha muerto, ¿no? Sé que hay gente inocente que ha muerto, y me da pena que hayan muerto en medio de una protesta a la que no pertenecían, por consignas políticas que no comprenden, y manipulados por gente que no les importa si mueren. O sea, es un momento triste por eso, porque están sacrificando gente en nombre de consignas políticas completamente inconstitucionales. La única, digamos, viable es el adelanto de elecciones, y ya se dijo que se va a hacer. Ya se dijo que va a haber elecciones adelantadas. Dina no tiene por qué renunciar, y no porque nos caiga bien, sino porque en este momento, si Dina renuncia, está demostrando que el gobierno está cediendo a la violencia de un grupo subversivo. No puede hacer eso. Yo creo que Dina no debe renunciar porque lo dicen estos delincuentes. Exacto, debe renunciar porque no sabe manejar esto. Porque no sabe manejar Así es. O sea, yo creo que ahí
le toca a la familia de los policías, a la familia de los militares, ¿no? Las esposas, quienes se pueda, que ellas vayan a protestar aparte hacia donde está Dina y decirle, oye, o sea, una marcha por la paz. ¿Pones orden o te largas? Por supuesto. Pones orden o te largas porque es mi familia la que está en juego. Exacto. Ahí ya no nos corresponde a nosotros, le corresponde a ellos, a la familia de la policía. Bueno, porque realmente ellos los están mandando a morir. Los están mandando a morir. Yo iría con ellos. Yo aprovecho para saludar a la familia policial. Yo también iría con ellos. Yo viví en la urbanización Hogar Policial en Villa María del Triunfo y tengo un gran cariño por toda la familia policial. Mis amigas de niña eran hijas de policías y yo encuentro injusto lo que está haciendo Dina Boluarte con toda la familia policial. Sí. No me sorprende porque Dina es comunista, aunque ahora quiera decir que no. Creo que hace muy mal el sector empresarial que la está respaldando por un tema lucrativo, porque Dina Boluarte sigue haciendo daño al Perú. La presencia de Dina Boluarte sí hace daño al Perú. Que renuncie, pero no porque le están pidiendo esos delincuentes, sino porque no sabe responder a la violencia que ellos están generando y a esos actos de asesinato, ¿no? Que están dispuestos a ejecutar. Ahora, hay un tema, Vania, antes que se me pase. En estos actos terroristas que están todavía tratando de empeorar, ¿no? O sea, no es que ya murió un policía y ya se quedan tranquilos, no, todavía ellos quieren ir por más muertos. En estos actos terroristas no hay ni siquiera la primacía de una ideología política. Ellos solamente tienen en mente lograr el escenario político necesario y tener al presidente que ellos necesitan para seguir cometiendo sus delitos de narcotráfico, de trata de personas, de minería ilegal. Ellos no tienen necesariamente una ideología política. A ellos los pobres les da lo mismo, ¿no? Ellos lo que quieren es generar un estado, un narcoestado, si fuera posible, ¿no? Tal cual. No les interesa la situación del pobre, del desposeído, del campesino, no, porque si no lo dejarían trabajar. Ellos lo que quieren es generar un estado en el que gobierne la delincuencia, para que ellos puedan seguir cometiendo sus actos delincuenciales de manera libre. Eso es lo que necesitan y a eso están apuntando. Mónica, una pregunta. Mira, aprovechando que estás acá y que eres abogada, hay varias personas que están comentando y preguntando cómo denuncio, ahora que se ha emitido esta resolución de que ya va la primera persona a la cana por hacer apología al terrorismo en redes, ¿cómo denuncio? Porque pasan varias cosas, ¿no? La primera es que normalmente este material proterruco sale de cuentas troll, ¿no? Y la policía me imagino que tiene dos millares de cuentas troll por investigar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hace poquito saqué a una chica que hace apología a Abimael Guzmán, ¿no? Y dice, en ese entonces no habían cámaras, no había redes sociales, y nos podían engañar, pero ya no más nos engañan. Mucho han terruqueado a Abimael Guzmán, ¿no? Y todos los comentarios son como 400 y pico, no te miento, ¿ah? Y todos, ay, nos mintieron todo este tiempo, el verdadero narcoestado terrorista es el del fujimontesinismo, el fujiaprismo y no sé qué, ¿no? Y todos los sismos, ¿no? Entonces, yo veía los comentarios y cada vez con nombre propio, ¿no? ¿Y cómo lo denunciamos? ¿A dónde vamos? ¿A quién entregamos el material, las pruebas? Mira, ¿cómo funciona esa rumba? Hay un camino que se ha generado en la misma Contraloría General de la República, que es el que yo utilizo normalmente. Aparte de comunicar al Ministerio Público a través de las redes sociales poniendo @Fiscalía Perú. Claro, ¿no? Claro, yo hago eso. Sí, yo también, pero lo que pasa es que no todos tienen esa posibilidad de generar la atención del Ministerio Público, cosa que no debería ser así, ¿verdad? El Ministerio Público apenas recibe una denuncia de una persona, aunque sea con un nombre ficticio, pues debería darle trámite a esa denuncia.
Así es. Yo creo que se ha abierto un camino que es la Contraloría General de la República. Uno puede hacer una denuncia, ¿no? La imprimes, aunque sea en las redes sociales, la imprimes y te diriges a través de la página de transparencia a la Contraloría General de la República, consultándole si ha iniciado alguna acción de control sobre el Ministerio Público para saber si está cumpliendo con sus funciones. Y la Contraloría General de la República le comunicará al Ministerio Público que ha recibido esa denuncia. Yo he tomado ese camino. Mira, hasta hace un tiempo la Contraloría General de la República estaba peor que dormida, se hacía la dormida. Yo he notado, y lo digo con mucha sinceridad, que el señor Nelson Schack en varias cosas ha despertado. Mira, sacó el informe de Contraloría recomendando que se declare nulo el contrato del hermano de Aníbal Torres por 16 millones de soles firmado cuando él era ministro de Justicia. Recomendó que se declare nulo el contrato que había firmado la empresa del padre de la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, porque ese contrato también se había firmado cuando ella era la ministra encargada de cuidar nuestros recursos. En el caso de Dina Boluarte, también emitió un informe señalando que había cometido la señora Dina Boluarte o habría cometido una infracción constitucional por tramitar intereses privados mientras ella era presidenta del Club Apurímac y al mismo tiempo ministra del MIDIS. Ese informe de Contraloría, lamentablemente, el Congreso de la República pues no lo utilizó bien y no formuló la acusación constitucional correspondiente, ¿no? Así es. Pero no, y estaba en manos de un patita de Juntos por el Perú, siempre me olvido su nombre. Exacto. Pero la Contraloría General de la República, no puedo negarlo, yo mucho me quejé de la Contraloría, empezó a actuar y generó esos informes que me hablan bien de esta última parte de la gestión de Nelson Schack. Entonces yo recomiendo que hagan eso, ¿no? Claro, porque si está funcionando... Por ejemplo, en las redes sociales comuniquen a la Fiscalía que para algo existe su cuenta en Twitter, imprimen y eso se lo mandan a la Contraloría. Y le dicen, tu chamba, claro. Quiero saber si hay alguna acción de control sobre esta denuncia que hice al Ministerio Público. La Contraloría se lo va a comunicar. Miren, ya tienen un datazo para darle curso a las denuncias, ¿sabes qué? O sea, me acuerdo que incluso yo etiqueto a esta chica y me hizo una catarsis con una ortografía que yo no sabía si era el peor que su delito, porque realmente me dio un poco de vergüenza ajena, pero empezó a decirme que eso no era apología al terrorismo, que él era un pensador, que hay libertad de expresión. Mamacita, la libertad de expresión termina cuando haces un delito. El delito es apología al terrorismo. Puedes ser libre de expresar, pero ¿tú qué crees? ¿Que en Alemania puedes hablar del señor del bigotito? No puedes. Claro. Lo que pasa es que la señora Dina Boluarte ha relativizado el delito de terrorismo y ha hecho creer que hay que hablarles a los hermanos una tregua, vamos a trabajar por la paz. Esos señores no saben de tregua porque no saben de paz. Así es. No saben de diálogo porque tienen una consigna violenta. Diálogo, por supuesto. En consecuencia, yo no creo que la señora Dina Boluarte se equivoque. Lo que pasa es que la señora Dina Boluarte tiene miedo a sus ex socios. Tal cual, tal cual. A mí me da pena porque en realidad hay gente que realmente pensó que esta podía ser una salida democrática, lo que sea, pero no es por nada, pero esto pasa por hacer las cosas en desorden. Nosotros siempre dijimos una cosa, primero tú inhabilitas a Dina Boluarte por todo lo que ha hecho y sumándole que estuvo en RENIEC, mintió, ¿verdad? Y también mintió con respecto a lo de la presidencia del Club Apurímac, que sí importa, y ella no cumplía los requisitos para continuar como sucesora. A ella la tenías que habilitar antes de vacar a Castillo. Exacto. Pero después este tipejo se dispara en los pies y obliga a la gente que lo vaque. Lo vacan y queda ella. Y la gente, esperanza. ¡No! Y ojo que Dina Boluarte sigue con el mismo esquema de corrupción armado por Pedro Castillo, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos comprobar en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Pedro Castillo designó a la presidenta ejecutiva del OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, para que supervise todas las licitaciones del Perú. Mira tú, ¿no?
¿Y qué hace Así la es. señora Dina Boluarte? La mantiene en su puesto, a pesar que los medios de comunicación han informado no solamente que la señora Ada Basulto, presidenta ejecutiva del OCE, fue designada por el corrupto Pedro Castillo, sino que también han informado que la señora Ada Basulto patrocinaba a proveedores del Estado mientras era jefa de abastecimiento, nada más y nada menos que del CIS, ¿no? Y que la señora Ada Basulto fue conminada a devolver un dinero que había sido ilegalmente pagado. Entonces, con todas esas perlas, además del hecho que la señora Ada Basulto ni siquiera superó el examen de conocimiento para ser vocal en el OCE, pues con todo ese conocimiento la señora Dina Boluarte la mantiene en su puesto. Entonces, la señora Dina Boluarte no solamente llegó también de manera ilegal a ocupar la presidencia, finalmente la presidencia de la candidatura República. de la presidencia, bueno, claro. Tenemos que respetar eso porque así lo ha dispuesto el Jurado Nacional de Elecciones y nosotros tenemos que seguir confiando en la ley a la espera que se imponga la justicia, pero de manera pacífica, ¿no? No como lo están haciendo los terroristas en estos momentos, pidiendo la renuncia de Dina Boluarte por un Perú mejor, no, sino para que reinen los delitos con los que ellos sobreviven. ¿Qué contratos ley se pueden renegociar para, digamos, o sea, cuáles son los que se tienen que observar que están haciéndole daño, por ejemplo, al Perú porque son de alguna manera injustos? Por ejemplo, el de Repsol yo creo que ya quedó claro, ¿no? Pero tienen que haber más como para calmar las aguas con ciertos sectores de la población, ¿no? ¿Hay alguno que resaltes por ahí? Porque, insisto, ¿no? En la Constitución también hay un montón de cosas que cambiar, pero no por eso se necesita una asamblea constituyente. Y Dina no tiene que renunciar para que se negocien ciertas cosas, así que relájense un poquito, ¿no? Digamos, ¿se pueden renegociar algunos? Sí, sí se pueden, pero tiene que ser con una causal, ¿no? Tiene que haber pasado algo. Yo, por ejemplo, mira, más que renegociar, yo revisaría el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos ley por parte de los inversionistas privados. Por ejemplo, Lima Airport Partners tenía, claro. Exacto, tenía la obligación de ejecutar inversiones en infraestructura en el aeropuerto Jorge Chávez. Hacer la segunda etapa. Así es, ¿no? Y no solamente es evidente que no ha cumplido con esa obligación, sino que ni siquiera alguien nos ha brindado explicaciones a los peruanos sobre las razones de esa falta de cumplimiento de esa obligación contractual. Hay también otros contratos que tienen que ver con servicios públicos, como por ejemplo el de los corredores, el transporte urbano, ¿no? El famoso corredor amarillo que tiene rutas desde el cono sur de Lima hasta el Callao, no cumplen con las rutas establecidas, pero allí también lamentablemente ha sido con la complicidad de algunos funcionarios del ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, antes de decir, ¿se puede negociar o no se puede, o mejor dicho, antes de ver si es necesario renegociar, yo creo que lo anterior es ver si cumplieron o no cumplieron con sus obligaciones. Tal cual. Sí, porque todo derecho tiene una obligación, ¿no? Entonces, si ellos tenían una serie de concesiones para asegurarlos, también tenían que cumplir ciertas cosas. Hay que entender eso, hay que ser justos. Si no han cumplido con sus obligaciones, ya ni siquiera yo creo que hay nada que renegociar. Es posible que sea hasta necesaria la resolución, es decir, hasta acá llegó tu contrato porque no cumpliste con las obligaciones claramente pactadas. Entonces, ahí está lo importante, vayamos al inicio, ¿no? Vayamos al inicio. ¿Cumplió o no cumplió con sus obligaciones? Si, supongamos, cumplió con las obligaciones escritas, oye, pero hay otras obligaciones que no necesariamente están escritas, pero que tú tenías que cumplirlas, y como no las has cumplido, han generado un daño. Repsol, ¿no? Repsol dirá, no, pero no puedes decir que no tenías la obligación de cuidar el medio ambiente peruano. No puedes manifestar eso, ¿verdad? No, por último, o sea, tienes la obligación de asumir tu responsabilidad. Por supuesto. ¿No? O sea, y tienes que indemnizar gente, darle trabajo a las personas. Entonces yo no creo... No tienes que darles bonos, tienes que darles trabajo, porque tú les has quitado la chamba.
eran pescadores. No, es que tú no sabes, Vania. No, es una sí, tragedia. más o menos sé, No, porque tú sabes. Mira, sí. muchos de esos pescadores, muchos de ellos, y a todos los pescadores que me están escuchando, los abrazo con mucho cariño. ¿Por qué trabajaban con el mar? Porque el mar no les pedía certificado de antecedentes penales. Y el mar les daba para comer, para dar de comer a sus familias y para comercializar lo que pescaban. Y Así esa es. era la mejor manera de resocializarse. Hoy día les han quitado todo, todo. Porque ellos, para comer, ¿saben lo que están haciendo? Están pescando en el mar contaminado, que todavía lleva una carga de hidrocarburos con sustancias cancerígenas. Por Pero es que no tienen supuesto. otra alternativa. Yo los he visto llegar con el pescado contaminado. Y lógicamente ya no tienen nada para vender porque los mercados no se están abasteciendo de la pesca artesanal que a ellos les generaba sus ingresos. Los principales afectados han sido los pescadores artesanales, porque aquellos que tienen embarcaciones pueden adentrarse hasta las zonas que no están contaminadas. Pero Así estamos es. hablando de los pescadores con menores recursos económicos. Claro, los que van con remo. Los que se llaman artesanales, orilleros, redilleros, ellos son Así los que en es. estos momentos no tienen, están comiendo el pescado con sustancias cancerígenas. No pueden vender. Sus familias se están destruyendo, ¿no? Son Por supuesto, problemas. es una muerte lenta, tal cual. Exacto. Son problemas sociales en los que muy pocos piensan. Entonces, cuando yo veo a estos señores atacar con palos y piedras a la policía, decir que están luchando contra las desigualdades sociales, contra las injusticias, contra el olvido, contra el abandono, ¿no? Yo digo, pero no se compran ese pleito. Jamás los vi protestando por los derechos afectados de los pescadores. Nunca los vi protestando por la corrupción de Pedro Castillo. Y como es una masa amorfa, a ver, vamos a ver, Bermejo lo vi pasar de costado y tapándose la cara, al costado de los pescadores, y que me diga que no, porque yo lo vi. Yo vi a Bermejo. También hay que ponerse a pensar, pues Bermejo odia. Los no vean que pasaba de costado porque no quiso protestar a favor de ellos. Bermejo detesta a cualquier persona que sepa trabajar. A la señora Verónica Mendoza nunca la vi en una marcha protestando, por ejemplo, por los microcomerciantes estafados por las constructoras chinas. Jamás. No. A la señora Flor Pablo, yo no la veo protestar por la falta de infraestructura educativa en los colegios de las regiones del país. No la veo protestar por eso. No, yo la veo protestar por la barbajaza que se llamaba su marido en SUNEDU, ¿no? Por eso sí la veo protestando. ¿No? SUNEDU, pero los colegios, nada, ¿qué importa? Entonces, que no vengan a decirme que ellos luchan contra las desigualdades sociales. Flor Pablo, Verónica Mendoza, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, todos ellos están asusando la violencia porque a ellos les conviene eso económicamente, no porque realmente les interesen los peruanos ni porque estén ellos interesados en desaparecer las desigualdades sociales. Eso es falso. En verdad no es por nada, pero esa izquierda hipócrita, porque es una izquierda hipócrita, ni siquiera, o sea, no es gente de izquierda ni de derecha, es gente delincuente, son gente cinética, gente hipócrita, o sea, olvídense que esto lo hacen por política, esto lo hacen por puro interés. Por puro interés. Ellos saben, por eso yo dije que hay una diferencia entre el progre y el caviar. El progre genuinamente cree que está haciendo las cosas bien y es bien romántico, es vegano y toda la vaina, ¿no? O sea, se la cree, pobrecito. Pero en verdad la gente que tipo Guido Bellido, Verónica Mendoza, Susel, Flor Pablo, esa gente defiende su billete, señores. El caviar sabe que está haciendo daño. El caviar sabe que está haciendo daño y se sigue llevando la plata del Estado. El caviar sabe que no está chambeando bien, pero se lleva un billetón y ¿qué le importa?
sabe que está Así es. dañando a la juventud, a la infancia y les llega. Exacto. Sabe ¿Acaso que le no dan se la dan- espalda al pueblo y acaso- aún así están ahí. ¿Acaso dime tú, Vania, el apellido Sonjo del policía que murió incendiado en Puno es un Es apellido abolengo, de la oligarquía por limeña supuesto. contra Es la que abolengo, es García Sayán, ¿no? O no, sea, no, han salido a defenderlo, no, han ido a abrazar a su mamá, es un han terrorista. sentido el dolor de la pérdida de ese policía. Perdón, No, es terrorista de apellida Estado. Sonjo, y es Sonjo porque se escribe S-O-N-C-C-O, CCO, así se sí, pronuncia. Sonjo, así es. ¿Les ha dolido? No, porque no es de su grupito de Él no es pueblo. niños que viven, que viven realmente con privilegios y a los que en realidad no les interesa el sufrimiento de la gente pobre ni de Lima ni de ninguna región del Perú. Tal cual. Y a ver, para ponerlo más en blanco y negro, ¿no? Esta gente, al policía que falleció, le dicen que es un terrorista de Estado. O sea, no se olviden que para colmo, no solamente no aceptan que hay actos y procedimientos terroristas, si queremos hablar con propiedad en lenguaje militar, sino que además le achacan el terrorismo a la policía, a las Fuerzas Armadas. Han tenido el atrevimiento de decir que las Fuerzas Armadas mataron a más gente que Sendero. No tienen idea de lo que están hablando. No tienen idea de lo que están hablando. Es gente mala. ¿Ya? Y es gente que sabe cuál es la verdad. Porque conoce, o sea, no es gente iletrada, que no sepa de la historia, es gente que sabe perfectamente cuánta gente murió a la mano de Sendero, pero sí lo hacen solamente por joder. Lo hacen solamente porque, mira, vamos a odiar a este pata, vamos a odiar al APRA, vamos a odiar al fujimorismo, vamos a odiar a la empresa, vamos a odiar a la clase media. O sea, ellos simplemente quieren odiar. Y es por eso que mienten así, al punto de negar al pueblo. Su odio deriva de su imposibilidad de responder con argumentos legales a las acusaciones que se les hace de aprovecharse económicamente de la gente pobre. Por eso nos odian, porque nosotros con argumentos legales podemos decir, por ejemplo, Fernando Tuesta ha sido beneficiado con contratos fraccionados. Sale respondiendo con amenazas, ¿no? Por supuesto. Nosotros puedo decir, Guillermo Bermejo en realidad pasa al costado de los que sufren y se hace el desentendido, y que me diga que no, porque yo lo he visto, y lo han visto muchas personas. Entonces, como no tienen argumentos de hecho ni de derecho para responder de manera civilizada, ellos recurren al odio, ¿no? A la difamación, a la calumnia, a su propia victimización, porque a las verdaderas víctimas no, nada, les importan todas las mujeres, menos la mamá de los policías que han sido heridos, porque, ojo, han muerto 2 hasta ahora, pero hay más de 500 policías heridos, ¿ah? En estas protestas violentas. Más de 500 policías heridos, ¿no? Y ahí ¿cuántos? Ahí sí las mamás no les importa. Ahí no están los García Sayán, allí no están los Silva Santisteban, entre esos policías no están pues esos grandes apellidos que antes eran de abolengo, ¿no? No. Entonces, como hay Sonjo, como hay Quispes, como hay Mamanis, entre los policías del Perú, en realidad a ellos no les interesa, interesa. Y a mí me llama mucho la atención, que haya personas que crean que la Policía Nacional es nuestra enemiga. No, desde mi punto de vista, los policías que están resistiendo, pobres con escudos de plástico, desde mi punto de vista, son héroes. Lo son. Es que hay que entender que el policía entrega su vida, literalmente, por la defensa del país desde el momento, y se lo digo yo, que yo soy nieta de un guardia civil. Mi abuelo no podía subir a los micros en la época del terrorismo, porque la gente se bajaba del micro, pensaban que lo iban a volar a pedazos. Si un policía se subía en uniforme. Y aún así... Exacto. Y aún así el policía igual entrega su vida, igual usa el uniforme, igual está ahí. O sea, hay que entender
la tragedia que vive la Policía Nacional y sus familias. ¿Cómo Ahorita, quedará esa familia? estar en ese uniforme es ser terrorista de Estado. Exacto. ¿Cómo quedará cada familia cada vez que sale el papá con su uniforme de policía a enfrentar a esos terroristas amigos de la señora Dina Boluarte? No. ¿Cómo quedará cada madre? Mira, mi madre, por ejemplo, cuando mis hermanos tienen que viajar por trabajo, se queda con el corazón en la boca, Así ¿no? es. Sin poder decir nada más que cuídate, hijo. ¿Cómo se quedarán las madres de los policías cada vez que sus hijos salen a cuidar las calles Son chiquillos. de cualquier región del Perú? Son chiquillos la mayoría, ¿no? 24, 25 años, sin asco. Los niños que ven la televisión, que ven cómo resiste la policía a los ataques de los socios de Dina Boluarte, qué angustia tendrán día a día de ver que policías como sus padres están en esa situación. A mí me da muchísima pena, me causa mucho dolor y me indigna. A mí me indigna la falta de sensibilidad, la maldad con la que opinan algunos contra los policías del Perú. Y Sin también humanidad. también me da mucha pena pensar que entre los muertos, civiles muertos, puede haber jóvenes, niños que han sido llevados allí por delincuentes que los han usado como carne de cañón. Tal cual, tal cual, tal cual. Es una lástima. Yo de verdad espero que ya con la explicación que Mónica ha dado, le hemos hecho varias preguntas al respecto, que con la explicación que ella ya dio hayan entendido un poco y no se crean todo lo que escuchan. O sea, lo que dicen estas personas es porque reciben sí o sí un beneficio. Miren cuánto tiempo vienen protestando acá, en Lima. ¿Quién los financia? ¿De dónde sacan plata para vivir? O sea, ya hablando en serio, ya es bastante sospechoso, pues. Y para colmo, el presidente de la Nación Aymara de Bolivia ya dijo que estaban ayudando materialmente a los hermanos de Puno que han ido a Lima para protestar contra Dina Boluarte y que a ella la quieren ajusticiar. Mira, estamos en un mes en el que las familias peruanas están preocupadas por los gastos que se vienen del colegio. Personalmente te puedo decir que estoy corriendo contra el reloj, tratando de trabajar más porque vienen obligaciones escolares como madre de familia que soy. Sí, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿y estas personas en qué están pensando? ¿Tienen dinero para mantener las obligaciones que como padres tienen? Si tienen ese dinero, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué? ¿No están preocupados por lo que están comiendo hoy sus hijos? No, va a empezar la campaña educativa y van a quemar los negocios de los que van a tratar de abrir a vender. Exactamente, o sea, en esos momentos deberían estar las carreteras abiertas para que se pueda trasladar todo lo que se necesita para mejorar la infraestructura educativa de los colegios de las distintas regiones del Perú. Pero ellos las tienen bloqueadas. O sea, tal cual. ¿De qué lucha contra la desigualdad están hablando? Si la mejor lucha contra la desigualdad es la educación. Esa es la mejor manera. Totalmente. La mejor manera de luchar contra la desigualdad en el Perú es asegurando la educación para nuestros hijos. Por lo tanto, aquellos que están bloqueando las carreteras, impidiendo el paso de lo que se necesita para mejorar la infraestructura educativa en las distintas regiones del Perú, lo que están haciendo es ahondando las desigualdades, empobreciendo mucho más al Perú y quitándole a los niños del Perú el derecho a tener una mejor educación, una mejor infraestructura, los libros que necesitan, que ya deberían estar repartiéndose en las distintas unidades escolares de todo el Perú. Eso es lo que están haciendo esos vándalos. Realmente me parece bien importante lo que, tal cual, me parece muy importante lo que acabas de señalar, porque finalmente quien está atentando contra el pueblo es el pueblo que se está manifestando. Ellos mismos están destruyendo a la gente. Ellos mismos están destruyendo su forma de vivir. Están quemando taxis de gente que vive de los taxis. Están quemando pollerías porque no quisieron alimentar a la gente que se ha levantado en armas. Están ajusticiando a los hermanos y transmitiéndolo en vivo, según lo que dijo un pata creo que en Satipo, uno de estos dirigentes, ¿no? En la selva. Entonces, perdón, ¿no? Perdón, si la gente va a levantarse violentamente, ellos recuerden que no fue Dina, no fue Lima, no fue la derecha, fueron ellos
los que dijeron que no iban a permitir que nadie pase, que nadie comercie, que nadie trabaje. Entonces, cuando tu hijo no tenga los materiales listos para empezar el colegio, acuérdate que no fue Dina, fueron ellos. Fueron ellos manipulados por gente que sabe perfectamente lo que está haciendo y que les está dando dinero porque quieren generar una inestabilidad en este país. A Bolivia le conviene que nosotros estemos inestables. Evo ahorita está contento de haber generado todo este caos y de seguir asusando a la población para que violente la ciudad, el país, a sus propios paisanos, a su propia gente, en nombre de una nación que trasciende fronteras. Lo que está tratando de asegurar Evo Morales es el camino de la droga, ¿no? Así es. El camino que él necesita por el sur del Perú para trasladar droga hacia el Brasil. Eso es lo que él está tratando de asegurar. Pero desde mi punto de vista, querida Vania, yo creo que hay una gran responsable de lo que está sucediendo y es Dina Morales. Por supuesto. Yo creo que debe irse, sí, pero no por lo que dicen los vándalos, sino porque en realidad ella les tiene miedo y es parte de lo mismo. Tal cual. Bueno, hasta aquí llegamos, gente, ya es 1:11 que le voy quitando a Mónica, pero es que la conversación sigue fluyendo y yo soy capaz de me quedarme hasta mañana, pero hay sagrados deberes que cumplir. Mónica, te agradezco muchísimo por haber estado hoy día acá en mi programa, de verdad que yo estoy segura de que esto va a tener varios cortes, varios clips para que la gente vaya entendiendo qué es lo que realmente están reclamando, qué es lo que tienen que hablar respecto a este tema y cómo contestar, para que sepan pues que efectivamente no los pueden agarrar de tontos. Cuando tú conoces el tema ya no te pueden engañar al respecto, ¿no? Entonces, empápense bien, respeten a la Policía Nacional. Si pueden llevarles agua, si pueden llevarles algo, háganlo, porque ellos todos los días arriesgan su vida portando un uniforme que representa la ley del Perú, ¿ok? La ley del Perú, y se deben a una constitución que no fue solo fujimorista, por el amor de Dios, se hizo a través de una asamblea constituyente y se aprobó a través de un referéndum. En la que participó también el comunismo. Así es. La Constitución del 93 tiene por si acaso, la izquierda participó en la Constitución del 93, así que no se hagan los sapos. Esa izquierda, el APRA no estuvo allí, pero ¿sabes qué? Es necesario también decirle a la población que esté muy alerta con los mensajes de algunos gobernadores regionales que participan también de esta demagogia terrorista, ¿no? Como por ejemplo, desde mi punto de vista, el gobernador regional del Cusco, al que hoy día he escuchado decir que estas protestas son justas porque tratan de eliminar las desigualdades sociales. ¿Qué puede hablar ese señor a favor de estos terroristas que han paralizado el Cusco? No, olvídate, ahora justo yo compartí en mis redes sociales unas fotos, unos videos que pone un periodista que acaba de viajar a Cusco, que él es natural del Cusco, y dice, impresionante cómo Cusco se dispara a los pies, cómo Cusco sale y se une a esta protesta, cuando realmente Cusco vive y subsiste por esto. O sea, es impresionante que se disparen a los pies de esa manera y Cusco no se va a recuperar fácilmente de este golpe. Eso es lo peor, Alex. Qué bueno, bienvenido. Pásate por la pestaña de membresía, vas a encontrar las dos clases que se han dado a través de mi canal, y también vas a encontrar la pestaña del grupo de Telegram, para que te unas y vayamos conversando. Pues muchas gracias por hacerte miembro de mi canal. Y ya saben, bueno, si no han dado superchats ahora no hay problema, pero pueden dar supergracias, así que pueden donar a través de YouTube. Mónica, muchas gracias por haber estado hoy día conmigo. Conmigo será hasta el día viernes, que vuelvo con Gonzalo Serpa para que le arda todos los rojos a ver si se rascan suavecito. Así que cuídense mucho, ya nos vemos pronto. Y gracias a la Coordinadora Republicana, gracias a La Abeja, gracias a BHTV por siempre transmitir este programa, y ya nos vemos pronto el día viernes. Chao, chao. Gracias. Adiós.